por todos ustedes en este programa, este espacio, agradeciéndoles infinitamente su compañía. Gracias por estar aquí, gracias por dejarse guiar, acompañar e iluminar por todas estas herramientas que cada fin de semana nos traen nuestros invitados y que nos ayuda a conectar cuerpo, mente, espíritu y emociones y de esa manera sacar nuestro mayor potencial. Estas herramientas que nos permiten tener salud mental, salud emocional y vivir en armonía, vivir con bienestar. Gracias porque este es el primer programa oficial del año y están aquí con toda la disposición empezando su 2026. Y saludamos muy especialmente a nuestra siguiente invitada, amiga también de esta casa, una mujer que nos trae siempre opciones, herramientas que nos permiten vivir distinto y hoy nos trae una increíble para arrancar este 2026. Ella es coach de bienestar y de equilibrio emocional. Ella acompaña procesos personales y empresariales para vivir de una manera mucho más consciente. Beatriz Vázquez y hoy está con nosotros. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida Clarita. aquí a Vibrar en Armonía. ¿Cómo te ha ido? Divinamente y feliz de saber que empezamos un año desde este lugar, desde la armonía, desde el bienestar, desde el equilibrio, de poder abrazar todas las oportunidades y posibilidades que nos trae este 2026, Clarita, y más aún con el tema que traemos el día de hoy. Así es, pues un feliz 2026 para ti, lleno de bendiciones y de cosas hermosas, igual que para todos nuestros oyentes. Bueno, 2026 uno dice, ¿en qué quisiera trabajar? Y yo escogí aleatoriamente un tema para trabajar este año y es la comunicación. Cómo tener una comunicación asertiva, cómo poder expresar de verdad, de una manera adecuada, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros deseos, cómo escuchar al otro, cómo hacer esa comunicación que siempre es de doble vía, de la manera más ecuánime, equilibrada y potencialmente fructuosa posible. Me encanta, Clarita, lo que dices, porque cuando hablamos fructífera, de comunicación... no fructuosa, fructífera. Y también con muchos frutos, porque mira qué importante cuando dices que la comunicación debe ser no solamente lo que digo, sino cómo escucho. Y la comunicación consciente es precisamente eso, es el arte de expresar lo que tú quieres decir sin herir, sin enredar, porque muchas veces enredamos a través de la palabra, y sin perder nuestra luz. Que desde ese lugar tú también puedas aprender a escuchar. Entonces, hay herramientas prácticas. Yo siento que la comunicación está todos los días en todo lo que haces, no solamente en la palabra, sino cómo comunico desde el cuerpo, desde mis expresiones, las verbales y las no verbales. Sabemos que más del 38% de la comunicación son el lenguaje no verbal, o sea, mi postura y mi forma de expresar sin palabras. Entonces, aquí lo que vamos a hablar el día de hoy, Clarita, y me parece espectacular para este 2026 es qué herramientas podemos tener, porque todo el día estamos comunicando. Todo el día, así no queramos, así uno dice, no, yo voy a ir y no voy a decir ni una sola palabra, pero no importa, a veces no necesitamos decir una sola palabra, como lo decía nuestra invitada Beatriz, pues nuestra cara habla, nuestra postura habla, nuestras piernas hablan, nuestros brazos hablan, de la manera en la que nos sentamos, de la manera en la que ponemos nuestras manos, nuestros brazos, estamos comunicando algo. Y hay que ser conscientes de eso para hacerlo de la manera más asertiva posible. Y mira que dices algo muy asertivo, y me quiero tomar esa palabra, y es la pausa en la comunicación no es silencio. Eso es necesariamente sabiduría en movimiento. Cuando yo estoy en pausa, estoy percibiendo qué es eso que voy a decir, que estoy comprendiendo de lo que el otro me está diciendo. Entonces no sientas que la pausa o ese silencio incómodo que a veces tenemos que tener no está transmitiendo algo, está generando sabiduría y comprensión. Entonces yo creo que estamos listos, mi Clarita, para empezar nuestras herramientas. Arranquemos entonces con la primera. La primera herramienta es, y que me encanta, partiendo de la base de los 3 pilares. Sí. Los pilares son presencia, intención y compasión.
Presencia, intención y compasión. compasión. ¿Qué es presencia? Estar aquí. No es en la emoción del ayer ni en la ansiedad del mañana. Sí. Es como tú y yo ahora, estamos aquí en el presente. La intención es saber qué quiero realmente lograr con lo que voy a decir. Y la compasión es recordar que cada palabra, y esto es muy importante, puede, Clarita, construir o destruir. A veces hablamos solo para destruir, con una palabra que lleva, como dice Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, que es el libro más espectacular de comunicación. Sé impecable con tus palabras. Sé impecable, porque a veces él habla de algo que se denomina el veneno emocional. A veces expresamos es desde ese veneno emocional, que es porque estamos con la herida abierta. Entonces, partiendo de la base que hay 3 pilares que son presencia, intención y compasión, la primera herramienta es la pausa de oro. Y la pausa de oro no es nada distinto antes de hablar. Respira y pausa porque muchas veces tenemos conversaciones difíciles con propósito noble. Y no sé si te ha pasado, Clarita, que uno dice, Claro. ay, tengo que buscar este espacio para decir esto que necesito decir y expresar, como le decías al inicio, pero no encuentro el momento. Entonces recuerden que una pausa de oro es respiro 3 minutos y si no tienes tiempo, 3 segundos. Inhalas antes de hablar y pregúntate, ¿estoy respondiendo desde la herida o estoy respondiendo desde la claridad? Eso me parece muy especial y muy revelador porque uno arranca y uno dice, es que tengo esto acá, tengo este atorado en el corazón, en el pecho, lo tengo que sacar. Y entonces uno lo saca y es como una explosión, es como un volcán y uno saca y eso bañó a todos de la manera que no era. Dolorosa, y creas después una sensación de culpa de, ay, esto que dije no lo debía decir. Y mire, después de una palabra dicha es como una flecha que sale del arco, no tiene de vuelta. Entonces recuerden, primera herramienta, la pausa de oro. Y recuerden la frase que dijimos al inicio, la pausa no es silencio, es sabiduría en movimiento, es pensar antes de hablar. Esto que voy a decir es desde mi herida o desde mi claridad. O desde mi claridad. Porque Perfecto. muchas veces desde la herida ofendo. Segunda herramienta, la fórmula, las 3 Cs. Claro, corto y con cariño. Claro, corto y con cariño. Pareciera muy difícil y resulta que sencillamente es, cuando yo hablo desde la claridad es, digo lo que necesito decir. O sea, muchas veces, la verdad, sentimos que tenemos que dar vueltas y vueltas, Clarita, y adobar la comunicación para que el otro me entienda. Por eso es que a veces en esa comunicación el otro dice, espérate, ¿qué fue lo que me dijiste? Ven, repite. No entendí, a mí me pasa. Yo a veces, no en la radio, pero en mi vida cotidiana, doy mucho contexto. Y entonces doy vueltas y vueltas para llegar al centro. Es mejor arrancar con el centro, con la idea, con la claridad. Hay una clave, y ahora que dices eso, que se dice mensaje al principio. Cuando tú dices el mensaje al principio tienes 2 conceptos, el punto y el soporte. El punto es, digo lo que tengo que decir, ya, lo dije. El soporte es lo que dices, todas contexto. Las vueltas, todo el adobo. Además que acuérdate que no todo el mundo está en la disposición de escuchar el mismo nivel de detalle de comunicación que tienes para decir. Hay personas que en el lenguaje corporativo se mueven con nivel 1. No voy a llegar temprano, me tardo, llego a las 6:30, por decir algo, 11:30. Eso es un claro, corto y concreto, nivel 1. Hay otras que necesitan un nivel de detalle más extendido. Vengo en un trancón, hay un accidente, etc. Entonces, importante. Primera herramienta, claro. Segunda herramienta, corto. A veces necesitamos decir 20 palabras, 200, cuando en realidad usamos 200. Entonces, corto es... Esto se entiende muy bien en radio, Clarita, porque en radio se pide que sea corto, ágil. Sí. Entonces, lo mismo es en la comunicación. Ser corto, si lo puedo decir en 20 palabras, no uses 200. Y con cariño. Con cariño es importante entender que no es dulzura. Cariño es respeto. Es, por ejemplo, decir, ¿podemos hablar? Versus, tenemos que hablar. Mira que es solamente cambiar un verbo. ¿Podemos hablar ahora o tenemos que hablar ahora? Y recuerden, en la comunicación también está el tono. Cuando las mamás le decían a uno, no es la forma, es el tonito, porque habla uno con un tono un poco menos
amoroso o menos respetuoso. Entonces, segunda herramienta, claro, corto y con cariño. Ahora quiero la tercera herramienta, que es, esto me encanta, el chequeo de la intención. ¿Y ese cómo eso es, funciona? Antes de abrir la boca, pregúntate, ¿para lo que voy a decir es útil? ¿Es necesario? ¿Ayuda al otro? Clarita, muchas veces nadie nos está pidiendo una opinión. Ay, sí. No nos están pidiendo decir nada. Entonces, ¿para qué lo voy a decir? ¿Es para herir? ¿O es para unir? ¿O es para aclarar cuál es el propósito de eso que voy a decir? Ahora, ¿qué resultado quiero dejar? ¿Cuál es el resultado que yo quiero dejar en esa conversación que voy a tener? ¿Es de paz? ¿Es de colaboración? ¿Es de claridad? ¿O qué hay detrás? ¿Cuál es lo que llamamos la segunda intención? Entonces, en la tercera herramienta del chequeo de la intención, pregúntense ahorita, hay una conversación valiente que quieren tener. Pregúntense, ¿esto lo estoy diciendo desde dónde? ¿Qué es lo que quiero? ¿Realmente quiero herir o quiero aclarar? ¿Cuál es el propósito? Unos segunditos. Ante esa conversación vas a darte cuenta que hay mucho por cambiar. Sí, y uno normalmente está como diseñado para querer ganar, porque es que siempre desde niños nos han enseñado a competir. A ver, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor? Hagas. Entonces, uno muchas veces entra a una conversación con el único objetivo de ganar el punto. Exactamente. Y recuerda algo, si tu intención no es limpia, tus palabras tampoco lo serán. Y una intención limpia, eso es cuando la intención va con serenidad, con claridad y con un propósito de construir. Yo percibo que esto que te voy a decir va a construir para los dos, o para los tres, o para en el campo familiar, en el campo laboral, va a construir al equipo. No es para sacarte de pronto una herida que tienes ahí guardadita y necesitas definitivamente atacar. Entonces, con esta técnica cambia el tono emocional de una conversación. Me encanta. Entonces, nos vamos ahora con la cuarta herramienta y esta me encanta porque yo siento que nos cuesta. Y es escucha 360 grados. ¿Y qué es escuchar 360 grados? A ver, ¿qué percibe? Porque comunicar es percibir que eso que voy a decir va a construir al otro. Es decir, ¿qué es escuchar las palabras? No solamente la emoción. Escuchar emociones detrás de las palabras. Escuchar lo que no se dice. Y lo más importante, escucharte a ti mismo mientras escuchas al otro. No levantando defensas, sino escuchando con realidad. Cuando yo no tengo el bloqueo en la comunicación, yo escucho. Pero si la persona me está hablando, Clarita, y yo inmediatamente estoy pensando en cómo me voy a justificar, en cómo me voy a defender, ¿sabes qué levanto? Lo que hemos llamado en la comunicación los bloqueadores del entendimiento. Es así, es así. Muchas veces jugamos al abogado, entonces nos están hablando y uno está diciendo, ¿cuál es mi defensa? ¿Cuál es mi defensa? O están hablando y uno está en la ensoñación. Entonces, cuando están preguntándole a uno, ¿qué opinas? Uno dice, ¿de qué? Porque uno está en ensoñación. En otra parte. En otro lugar. Entonces, recuerden, escuchar 360 grados es poder escuchar palabras, emociones, lo que no se dice y también escuchar al otro. Y hay 3 preguntas que yo quiero que nos hagamos, Clarita, para mejorar la escucha hoy. Y es, 1, cuando estés hablando con otro, pregúntate, ¿qué está sintiendo esa persona? Acuérdate que si la tienes enfrente, el lenguaje no verbal grita. Entonces, la persona está en tensión, sus hombros, su cuerpo. ¿Qué te está comunicando? Ahora, ¿qué realmente necesita? Sentir, necesitar y lo más importante, ¿qué estoy dispuesto a dar una vez termine esta comunicación? Porque a veces solamente estamos dispuestos a soltar, pero no a dar en equilibrio. Esa es la comunicación 360. Entonces, piensen en la última conversación difícil. Y yo te invito a ese reto, Clarita. Piensa en la última conversación difícil que tuviste. Y ahora, pregúntate, ¿qué emoción tenías? Y tú también, tú que nos estás escuchando, piensa esa conversación difícil y pregúntate, ¿qué emoción tenías realmente? Y de pronto puedes identificar qué emoción tenía la otra persona
Si en este momento lo puedes sentir y percibir, y tú, Clarita, Sí. estoy segura que eso transforma la relación. Claro, ahí voy con eso. Uno puede, a ver, uno tiene muchas emociones y sobre todo cuando es una conversación difícil, pues hay muchas emociones involucradas. Entonces uno puede tener rabia, uno puede sentir frustración, uno puede sentir miedo, uno puede sentir angustia, por ejemplo, porque es algo complejo, es una conversación difícil, uno no sabe cómo va a salir. Entonces, teniendo claro y presente que a uno lo rodean esas emociones en ese momento, cómo establecer una comunicación coherente a partir de esas emociones. Mira qué importante, porque eso es la inteligencia emocional, que tanto hemos hablado con Daniel Goleman y con el modelo de Rubén Barón. Cuando uno está en inteligencia emocional, uno está en un estado no de 100% emoción, sino de equilibrio de la emoción. No se trata de no sentir, se trata es de cómo puedo catalizar y volver esa emoción a algo que no se vuelva visceral. Recuerda que cada vez que viene una emoción donde nosotros nos sentimos atacados, que es ese momento del miedo, de la angustia, del temor, lo primero que se dispara en nuestro cerebro es ¿qué? El núcleo amigdalar, que es esa parte del cerebro en donde atacamos. Reacción, sí. Exacto. Entonces, recuerden, si yo estoy en una emoción del miedo, aquí es muy valioso, Clarita, lo que hablamos de la pausa de oro. Cuando hay miedo, cuando hay una sensación de descalificación, porque también puede pasar que yo esté pensando hablar y decir lo que tengo que decir, pero ¿qué me va a decir el otro? Me va a invalidar y me lleno de otros juicios. Sí. Entonces, invitación, cuando sientas y percibas que viene una conversación con propósito noble y es difícil, pregúntate, ¿cuál es la pausa que puedo hacer para que esa pausa y ese silencio sirva para reconectar, para tener la sabiduría de poder hablar desde la tranquilidad y desde la calma? Segundo, y te digo que a mí me funciona muchísimo, es planea lo que vas a decir. A veces decimos, no, pero seguramente cuando esté en caliente no lo voy a decir igual. Pero ya cuando tú le pones al cerebro la nueva red neuronal de lo que vas a decir, en el momento que estés en la conversación valiente, con ese propósito, seguramente van a llegar esos puntos claves que ya habías preparado. De manera que ya la emoción no entra, digamos, de impulso, sino que aparece primero el neocórtex, que es la parte racional. Entonces, escribir esos grandes puntos que quiero decir te garantiza responsabilizarte de la emoción. Eso es bien importante. No importa que nosotros lleguemos a una conversación difícil con un papelito, con unas notas, porque si uno quiere que no se le pierdan, perdón, si uno quiere que no se le pierdan ciertos temas que son importantes y fundamentales para uno, pues uno los anota y dice, me traje este papelito porque no quiero dejar pasar estos temas. Y uno permite hablar, permite escuchar al otro y luego uno oye lo que el otro tiene que decirle y así uno va desarrollando esa conversación, ¿verdad? Mira, Clarita, si todos tuviéramos esa práctica, eso hace responsable mi comunicación. ¿Sabes por qué? Porque le hace sentir al otro que yo estoy en coherencia y adicional a eso, que ya he filtrado la emoción antes de llegar a la conversación, porque es una forma de decir, esto que estoy haciendo es importante para mí, porque tú eres importante para mí. Cuando lo dejo así como un poco, digamos, desprendido del propósito, puede sonar vacilante, puede sonar inseguro, puede sonar sin datos y hechos. Esa es otra cosa, Clarita. Cuando yo voy a una comunicación y tengo temor de lo que voy a decir, aquí es muy importante, debo ir con datos y hechos. Pero recuerden, los datos y hechos no es ir a sacar la cantaleta o todo aquello que tengo en el memorial de agravios, no. Los datos y hechos son decir expresiones, momentos, situaciones, acciones precisas para que al momento de decirlo mi retroalimentación y mi forma de comunicar sea clara, coherente y asimismo equilibrada. Y siempre hablar de lo que yo siento. Exactamente, desde el yo.
Sí, No exactamente. es que tú te portas de esta manera, es que tú haces lo siguiente. Es yo me siento de esta manera cuando este comportamiento, esta actitud o esta acción sale. Aquí hay una técnica hermosísima que se llama el SARP. El SARP en esta primera, digamos, aproximación es un acróstico. Significa situación, acción, resultado y punto de acuerdo. ¿Qué es eso? Es clave. Si yo en una conversación, lo primero que defino es situaciones, ¿qué pasó el día que nos reunimos, Clarita? Yo te describo el día de nuestra reunión, Clarita. Acción, y ahí cuento qué pasó. Tu poca, en este caso, sin calificación, no habíamos organizado el evento, no teníamos ubicado a las personas. ¿Qué generó eso en mí? Me sentí incómoda, me sentí insegura, me sentí que no se había planeado. ¿Punto de acuerdo o punto de vista? Te invito a que la próxima vez planeemos 5 minutos antes lo que vamos a hacer. Si te das cuenta, ahí no hay emoción. Ahí es, en plano está la situación solamente descrita. Entonces, SARP, situación, acción, resultado y punto de vista o punto de acuerdo. Ahora me queda la quinta herramienta, Perfecto. que es espectacular y es el lenguaje puente. Este lenguaje es ideal, Clarita, para lo que estábamos hablando, y es para desactivar el conflicto. Muchos tenemos temor al conflicto. Entonces, el lenguaje puente nos sirve para que no perdamos firmeza. Y son frases que unen, no frases que separan, frases que muestran apertura, no frases que muestran ataque, que muchas veces nos pasa. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Clarita, quizás me diste una instrucción, vamos a pensar, pero resulta que es que a mí me cuesta aceptar la invalidación. Pero si yo vengo y te digo, Clarita, ayúdame a entender, ¿cómo lo sientes? Distintísimo. Contributivo, colaborativo. Claro. Si de pronto te digo, espera, quisiera escucharte también, dame un espacio y tenemos el momento para poder hablar. A diferencia de decir, es que tú nunca me escuchas. ¿Ven? Quisiera escucharte también. O, sabes, lo que tú dices es muy válido. Sin embargo, te quiero compartir mi perspectiva. Diferente a, no estoy de acuerdo, no me parece. Es que siempre piensas eso. ¿Ves cómo cambia? Y acuérdate, el tono hace la diferencia. Otro lenguaje puente, otra frase puente es, ¿te parece si buscamos un punto medio? ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta mucho encontrar un punto medio. Entonces, hoy la invitación es a que practiquemos esas 5 herramientas, que el 2026 nos permita encontrar un punto de acuerdo, que cada vez que elijas tus palabras, eliges también el mundo que construyes. Qué bonito y qué importante como reflexión para que este 2026 tengamos una comunicación mucho más consciente, que podamos expresarnos de mejor manera, en la que prime la presencia, la intención y la compasión en cada una de las comunicaciones que uno tenga, verbales, escritas, de cualquier manera. Pues muchas gracias a Beatriz Vázquez que nos acompaña esta noche con nosotros. Feliz año. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes? Gracias, Clarita. Gracias a ti porque siempre abres espacios de armonía. Esto es armonía como la comunicación en armonía. Mira, me pueden encontrar en Instagram beatriz.luzdeamor y en el canal de YouTube Beatriz Vázquez. Feliz de poder compartir desde este lugar. ¿Saben por qué? Porque lo que más me costaba a mí era comunicar. Y a partir de todo lo que pude vivir desde la no comunicación asertiva, elegí después aprender. Y desde el miedo lo atravesé. Y aún con miedo lo hago. Entonces hoy es una invitación a que sigan de verdad el corazón, pero siempre pregúntense, ¿qué haría la energía del amor en cada comunicación que yo voy a tener, cualquiera que sea la situación? Ay, qué lindo. Pues muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, la cita es el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Un beso, un abrazo y feliz año. Chao.